Bueno, tenemos entonces, vamos a empezar con la tercera pregunta. Fijaros que en este tema, en este último tema, hemos visto cómo se evalúa, cómo se hace una primera evaluación de riesgo. Recordar que, según de acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que estábamos haciendo es, pues, tener en cuenta dos factores concretos, como era el daño posible que pudiera generar un riesgo y la probabilidad de que ocurriera. De acuerdo con eso, nos metíamos en un cuadro que lo teníamos aquí, ¿lo recordáis? Pues que evidentemente el rojo es intolerable, que no podíamos soportarlo, teníamos que hacer algo inmediatamente, y que el riesgo trivial era el que nos permitía, era el que nos decía, porque era un riesgo que teníamos que tener en cuenta, pero que no teníamos que hacer nada. Vale, yo os dije que aquí apuntarais, de alguna manera, apuntaréis que aunque no se requiere ningún tipo de acción preventiva, sí tenemos que tener presente que está ese riesgo, que existe ese riesgo por si se modificara, ¿de acuerdo? Vamos dándole paso a la gente. Venga. Una vez que habíamos evaluado, pues habíamos planificado. Planificar es dotar de recursos, organizar, pues de qué forma vamos a hacer para intentar que todos esos riesgos, todas esas situaciones que hemos visto y que hemos valorado, pues intentar que no se produzcan, o bien que baje su probabilidad de que ocurra, o incluso que baje sus consecuencias, ¿de acuerdo? Vale, esto ya, pues evidentemente, a partir de que los técnicos nos dicen qué es lo que debemos de hacer, pues el empresario tiene que planificar cómo lo va a hacer. Después estuvimos viendo un poquito las técnicas de prevención, pues como materias que se encargan del estudio de los riesgos. Entonces, pues cada una de las materias que estuvimos viendo se encargan de algunos de los riesgos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con accidentes, enfermedades profesionales, sobre todo accidentes, es la seguridad en el trabajo, y enfermedades profesionales, la higiene industrial, ¿de acuerdo? Con la mejora de las condiciones de trabajo, por ejemplo, la adaptación del equipo a las personas, en la ergonomía, y la psicología aplicada, pues las relaciones que se mantienen con los trabajadores con la empresa y con sus compañeros. Y por último, la vigilancia de la salud, que es la medicina del trabajo. Vale. Y ya nos quedábamos entonces, ya habíamos visto todo lo que era prevención. Prevenir, os recuerdo que es intentar evitar. Si no intentamos evitar al 100%, pues intentamos que sea la probabilidad que sea mucho más baja. Y una vez que hemos visto que no hemos podido evitar, lo que nos toca es proteger, ¿de acuerdo? La protección de... a ver, aquí donde me daba yo. Bueno, no me acuerdo. La protección ya la vamos a usar en los casos en los cuales pues el riesgo existe. Hemos intentado evitarlo, hemos intentado que sea el menor posible, pero sigue existiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger a los trabajadores. Este sería lo último que se hace. Lo último siempre es proteger. ¿Por qué? Porque si conseguimos evitar, pues no hace falta que lo protejamos, ¿de acuerdo? Claro, hay dos formas de proteger. Aquí en el libro lo tenéis. En principio tenemos que podemos proteger de forma colectiva o podemos proteger de forma individual. ¿Qué es proteger de forma colectiva? Cuando nosotros protegemos de forma colectiva, lo que estamos haciendo es que estamos, de alguna manera, implantando un sistema, implantando un mecanismo, poniendo en marcha de alguna forma un equipo, puede ser, pues que lo que haga es que ese equipo proteja a todas las personas que están en riesgo a la vez. Todas las personas que se encuentran en riesgo a la vez. Mientras que si protegemos de forma individual, lo que estamos haciendo es que le damos equipos, le damos instrumentos a cada uno de los trabajadores para que se proteja a sí mismo, Claro, ¿cuál es la realidad? La realidad es que las protecciones colectivas, si funcionan, protegen a todos.
es mucho más eficaz, son mucho más eficaces, son mucho más interesantes de implementar a la hora de proteger en la empresa que las de las protecciones individuales. ¿Por qué? Pues porque las protecciones colectivas, si funcionan, no dependen de que los trabajadores la usen adecuadamente o simplemente que quieran usarlas. Las medidas de protección colectiva están presentes y en caso de que tengan que actuar, actúan independientemente de quién, independientemente de los trabajadores. Actúan siempre y ya está. Mientras que las medidas de protección individual, el inconveniente con el que nos encontramos es que como protegen de forma individual a cada trabajador, pues va a depender en muchas ocasiones de que el trabajador, pues por ejemplo, la use adecuadamente. Claro, si un trabajador, pues por la razón que sea, pues no utiliza de forma adecuada una mascarilla, pues el uso de ese equipo de protección, pues en ese caso concreto, pues no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no lo está usando de forma correcta. Si nosotros hemos implementado un sistema colectivo, es mucho más eficiente, mucho mejor. Podemos tener la seguridad de que todo el mundo va a recibir la misma protección. Con los equipos de protección individual, cuando protegemos de forma individual a cada trabajador, en muchas ocasiones, bueno, sí, funcionan, claro, son eficientes, sí, pero también depende de que el trabajador lo use de forma correcta. Entonces, siempre es mejor colectivo que individual. ¿De acuerdo? Aquí fijaros que tenéis, aquí en el margen, tenéis algunos equipos de protección individual, pues son muy obvios, ¿verdad? Cada uno de vosotros en vuestros ciclos pues, va a usar unos u otros, por ejemplo, los de emergencia, pues un equipo bastante importante es vuestro propio uniforme, que tiene que llevar una serie de elementos que os identifiquen, que reflejen la luz, etcétera, etcétera. Los de infantil, los alumnos de infantil, pues evidentemente, pues cuando estáis tratando con niños pequeños, pues sobre todo como podéis veros afectadas por un ambiente biológico que no sea el más adecuado, por lo mejor mascarillas, guantes. Los de laboratorio, pues evidentemente los de laboratorio pues van a tener que utilizar mascarillas o guantes. ¿Por qué? Pues porque el riesgo mayor que van a tener siempre es el de contagio de enfermedades. ¿De acuerdo? Bueno. Fijaros que a continuación habla de la señalización de seguridad. La señalización de seguridad hace referencia a una medida de protección colectiva, ¿vale? La señalización de seguridad es una medida de protección colectiva que lo que hace es avisar, alertar u obligar. Avisar, alertar, obligar, informar de que existe un riesgo que no se ha podido evitar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hablemos de señalización de seguridad, lo voy a poner en otro color para que se vea un poquito mejor. A ver si así es el mejor. La señalización de seguridad es una medida de protección colectiva. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué tipo de señalización de seguridad tenemos? La más típica es la de panel. La más típica es la de panel. La de panel, para que todos os hagáis una idea, es muy parecida a las señales de tráfico. A las señales de tráfico, vosotros sabéis que la mayoría de vosotros sois adultos, me imagino. Y si conducís, pues vosotros podéis ver una señal, bueno, en azul en este caso, a ver si yo consigo hacer más o menos bien, negra, con el fondo en amarillo y un logo blanco en el centro. Blanco aquí no me va a salir. Vale. Aquí en el centro un logo en blanco. Es una señal de advertencia, o negro, perdón, negro. Una señal de advertencia de un riesgo. Si veis una señal circular azul, completamente azul, ¿vale? Con un logo blanco en el centro, pues de alguna forma lo que nos está indicando es una obligación. Entonces todas las señales que tienen que ver con obligaciones son así, cuando en tráfico son de una forma distinta. A ver si encontramos una página web donde podamos ver algunas para que la veáis y bueno, y nos quedamos ahí. Señalización de
seguridad. A ver si encontramos. Bueno, aquí tenéis varias, ¿vale? Vamos a dejarlo así mismo porque así está bastante claro. Entonces, como veis, por ejemplo, se parecen bastante a las de tráfico. Realmente no tienen mucha diferencia. Pero mirad, estas, ¿lo veis? Las que yo he dicho, circulares azules con el logotipo en blanco, son señales de obligación. Obligado a llevar el casco, una obligación general, obligado a utilizar un determinado atuendo, obligado a pasar por allí personas. Las amarillas, triangulares, con el logo en negro, son las de precaución. Entonces, por ejemplo, precaución por frío, precaución por carga suspendida, corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Estas sí que se parecen mucho a las de tráfico y además son lo mismo. Son de prohibición. Prohibido paso, prohibido carretillas, prohibido fumar, prohibido encender fuego. Y luego tenéis algunas muy especiales, como son estas de aquí, que son señales de evacuación y emergencia. Las de evacuación y emergencia lo que nos dicen es hacia dónde tenemos que acudir, cuál es la dirección que tenemos que seguir, pues, por ejemplo, para encontrar una salida de emergencia. En otras ocasiones también incluso en esas señales pues, aparece dibujado un botiquín, pues, para que sepamos hacia dónde tenemos que ir. Fijaros que aquí, por ejemplo, aparece una que se llama zona segura en caso de seísmo. Bueno, hay multitud. Y luego está la roja. Estas rojas de aquí, a ver si yo lo puedo ampliar. No, esto no lo puedo ampliar ya. Estas rojas de aquí son la lucha antifuego, lucha antiincendio, que lo que nos indican es el lugar en el que se encuentran los equipos destinados a apagar esos fuegos. Entonces, por ejemplo, siempre que veáis, a ver si yo puedo, por ejemplo, vamos a ver si puedo dejar ahí esta. Esta, por ejemplo, ¿lo veis? Aquí esta señal se coloca donde hay un extintor, donde hay un pulsador de alarma, donde hay una manguera, y como veis no son siempre iguales. Como veis, los logotipos cambian, son distintos, no tienen por qué ser iguales. Entonces, una de las cosas que yo quiero que entendáis con esto es que la señalización de seguridad de tipo panel en emergencia obliga a la forma y a colores. Si yo quiero tener una señal de advertencia, siempre tiene que ser amarilla, con los filos en negro y triangular. Si quiero tener una señalización de seguridad, siempre tiene que ser azul. Y ahora, si en mi empresa entiendo que hay un riesgo que yo que quiera contemplar y que no encuentro ninguna señal que de alguna forma lo identifique, lo puedo diseñar yo. Entonces, prohibido, pues, yo qué sé. Prohibido sentarse. Posiblemente no haya ninguna. Yo sé que es roja, con una banda roja, y en medio, ¿qué va a aparecer? Pues lo que estamos intentando explicar que está prohibido. En este caso, pues prohibido sentarse, yo voy a pintar una silla. Prohibido sentarse, claro. Esto hay que estudiarlo bien para saber cómo se hace. Pero, a lo que no me refiero yo, no podría utilizar la forma o el color que yo quisiera para hacer una señal de prohibido. Las señales de prohibido están estipuladas que sean circulares, filo rojo, una banda roja atravesándola, fondo blanco y el logotipo en negro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Aparte de las de tipo panel, fijaros que aquí tenéis a la derecha, todo esto de aquí tenéis, pues, de alguna forma, todo lo que son las formas y los colores. Es cierto que también existen unas que son de tipo auditivas, o sea, las señales de emergencia también pueden ser auditivas, como por ejemplo puede ser pues, una sirena. Cuando hay una evacuación, lo normal es que haya una sirena, ¿de acuerdo? Que lo avise, ¿vale? Táctiles. Bueno, yo no he visto nunca ninguna, pero evidentemente aquí en el libro dice que es esa base de texturas que al tocarla pues, te indican algo concreto. Que sea algo concreto, de alguna forma te lo habrán tenido que explicar, ¿de acuerdo? Ópticas, como pueden ser, por ejemplo, luces, por poner un ejemplo para que todos lo entendáis, cuando veis un coche de bomberos, cuando veis una ambulancia y demás, pues aparte de la sirena, que es la señal acústica,
pues sabéis que lleva un indicador luminoso que son los que serían en este caso las ópticas, ¿de acuerdo? ¿Vale? La suma de todas ellas al final casi siempre sirven, las luminosas y las auditivas, casi siempre sirven para avisar de evacuaciones, de situaciones de riesgo y demás, mientras que estas de aquí, las ópticas en panel, por lo que sirven realmente es para advertir. Estamos advirtiendo, estamos obligando, antes de que pase nada, nos vemos con esta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿lo tenemos más o menos claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? No sé si os escucho. Probar a ver, hablar alguno, a ver si os escucho. Hola. Nada, Ángel, no escucho nada, la verdad. Bueno, no pasa nada. Si tuvierais algo que decirme, me lo decía a través del chat y ya intento contestaros, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tengo el tema abierto no veo el chat. Venga, entonces el tema 3, lo de las señales de las medidas de protección y la señalización de seguridad, ya sabéis. Medida de protección individual y colectiva, siempre es preferible la colectiva sobre la individual porque es más eficaz, pero nunca las medidas de protección se toman antes de intentar evitar. Prevención primero, y si no podemos prevenir completamente, entonces protegemos, ¿de acuerdo? Vale, que la medida de protección pues pueden ser de distintos tipos y que la señalización de seguridad pues puede ser también de distintos tipos, como por ejemplo las de panel, que son muy típicas, muy clásicas, y luego tenemos auditivas, ópticas, táctiles, aquí incluso vienen olfativas. Vale, ahí lo tenéis todo puesto. Venga, la pregunta 4, el plan de autoprotección y el plan ante situaciones de emergencia. Esta quiero que os lo leáis. Esta pregunta yo no voy a preguntarla, quiero simplemente que la tengáis presente, es algo que la empresa tiene que hacer. ¿Qué empresas la tienen que hacer? Pues fijaros, aquí tenéis una serie de empresas que obligatoriamente tienen que hacerla. Por ejemplo, nosotros en educación, ¿lo veis aquí? Tendríamos que tener un plan de actuación y de autoprotección. Aquí de lo que se trata, ¿de qué es? Ante una situación de emergencia, está claro que hay determinados tipos de empresas que es obligatorio que tienen que saber cómo tenemos que actuar en un colegio, en un hospital, en un centro comercial. No podemos pretender que simplemente haciendo sonar una sirena, pues todo el mundo sepa pues qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque puede haber personas de muy distinta edad, con condiciones muy distintas, incluso nos podemos encontrar con personas que tengan disminuida su posibilidad de moverse, etcétera, etcétera, y entonces pues hay que implementar unos sistemas, claro. ¿Quiénes tienen que conocer? Los trabajadores. ¿Quiénes tienen que elaborar estos planes? La empresa. Fijaros que la empresa lo va a elaborar incluso, debería de poner en conocimiento de protección civil. O sea, imaginaros, por ejemplo, os digo yo, un colegio. En un colegio, pues ocurre algo, y algo puede ser, pues que haya un fuego. Y si hay un fuego, ¿qué es lo que necesitamos? Pues posiblemente haya que evacuar. Si hay que evacuar, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que las zonas colindantes al colegio estén disponibles, pues por si tienen que llegar bomberos, si tienen que llevar ambulancias y demás. Y eso, ¿cómo lo implementamos todos juntos? Eso lo implementamos en un plan en el cual se determine claramente quién avisa a los bomberos, quién avisa a Protección Civil, quién avisa a la policía, quién avisa... ¿Para qué? Pues para que todo se haga de forma conjunta, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que lo tenemos que hacer, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nuestra obligación sería conocerlo y nuestro derecho también, conocerlo para poder actuar, ¿de acuerdo? Sí quiero que sepáis de alguna forma esto. La emergencia, la clasificación de emergencias, ¿de acuerdo? Hay tres tipos de emergencias distintas, cada una de ellas va a llevar a que se actúe de una manera distinta, pues, y va a depender de qué, pues de la gravedad del hecho que se esté produciendo, ¿de acuerdo? ¿Quién va a decretar cuando una emergencia es conato, cuando es parcial o cuando es general? Pues la empresa o las personas que estén designadas por la empresa, ¿de acuerdo?
el empresario, su representante o el equipo de personas que la empresa haya designado. Esas personas tienen que tener una formación, tienen que saber de alguna forma determinar esa situación que se está generando, si es una situación más o menos grave, y a partir de ahí, pues evidentemente, pues se actuará en consonancia a los planes que tengamos elaborados, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es un conato? Un conato es la situación de emergencia, pues la más leve. Es cuando parece que las consecuencias, pues prácticamente van a ser nulas. ¿Y por qué? Pues porque la situación la podemos controlar nosotros mismos. No hace falta que venga nadie, ni siquiera especializado de la empresa. Nosotros mismos, pues estamos en una situación en la cual somos capaces de hacer frente a esa situación. Entonces, ¿qué os digo yo? Pues lo más fácil es explicaroslo con el fuego. En un colegio, pues en una clase concreta, pues están haciendo trabajos manuales y están con las pistolas estas de quemar, de calentar cola, de calentar cola para hacer los trabajos manuales, ¿de acuerdo? Y la pistola pues tiene un mal contacto y se quema, empieza a arder, los niños se asustan, evidentemente, pero tenemos un extintor a mano. El profesor, la profesora que se encuentra en ese aula sale fuera, coge el extintor y lo apaga. Eso es un conato de emergencia, ¿de acuerdo? Cuando la situación es controlable fácilmente por las personas que se encuentran allí. Yo os diría que apuntéis aquí siempre en conato de emergencia, que aunque sepamos que lo podemos controlar, aunque nosotros sepamos que eso es algo que fácilmente lo vamos a poder resolver, siempre hay que avisar. Siempre hay que avisar. ¿Por qué? Pues porque podemos tener la certeza de que vamos a resolverlo. Pero ¿y si se complica? ¿Eso se estudia? Se complica y no hay nadie avisado, el resto de la empresa no sabe qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si se complica, no lo podemos controlar, pero ya están avisados los responsables, de alguna manera ya pueden empezar a tomar decisiones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. La emergencia parcial, sin embargo, pues es un poquito más grave. ¿Qué pasa? Pues que es una situación que ya requiere de que venga alguien más a ayudarme a, por ejemplo, a apagar ese fuego que no lo hemos podido apagar. Yo estoy en clase con mi alumno, creo que lo puedo apagar, pero en el momento en el que me voy a poner a apagar, pues veo que al lado que está la cortina se ha prendido y entonces pues ya no es apagar una mesa o unos papeles, ya es que empieza a correr un poco el fuego y ya se me escapa un poco de mis posibilidades. Entonces acuden otras personas y esas personas son las que se van a intervenir para controlar esa situación. Esas personas, en principio, ya deberían ser personal que tengan una formación en emergencias, ¿de acuerdo? O sea, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Esas personas, ¿quiénes van a ser? Las que determine quién. Los planes de autoprotección, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en un colegio, pues los profesores recibirán una formación sobre qué hacer con su alumno. Pero luego, aparte, pues habrá algunos de ellos que recibirán una formación especial sobre cómo tienen que actuar si esa emergencia va a algo más, ¿de acuerdo? Una emergencia parcial no tiene por qué implicar una evacuación, sí a lo mejor implica una evacuación parcial, solamente de una zona de la empresa, ¿de acuerdo? Y luego estamos ante la última, que es la más grave, la general. La emergencia general, sí, ya estamos ante un peligro más cierto. La verdad es que vemos que hay una situación que se nos escapa un poco a nuestras posibilidades. Nosotros no creo que tengamos medios para poder controlar esa situación, ni aunque vengan a ayudarme ni nada, y entonces se decreta la emergencia general. La emergencia general implica que vienen medios ajenos a la empresa a solucionarlo. En este caso, pues si estamos hablando de un fuego, estamos hablando de los bomberos. ¿De acuerdo? Casi siempre una emergencia general va a implicar una evacuación. ¿Ok? Bueno, entonces de esta pregunta, vosotros ya sabéis lo que es un plan de autoprotección, os lo leéis tranquilamente, que hay empresas que lo tienen que hacer, que lo que implica es determinar
cómo se actúa y quién debe de actuar en determinadas situaciones, y que las situaciones que hay que plantear son estas. Emergencias en general, que se pueden dividir en conato, parcial y general. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más porque nos queda esta clase. La semana que viene nos queda la siguiente, y ya la siguiente es el examen. Entonces, yo voy a avanzar todo lo que pueda por si la semana que viene me queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda o algo sobre el examen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esperemos que se pueda oír para que podamos hablar. Para que podamos hablar. ¿De acuerdo? Venga, vamos a continuar. La pregunta 5 ya nos habla de protocolo y técnicas de actuación en primer auxilio. O sea, aquí ya no vamos a prevenir, no vamos a proteger, aquí ya es que ha pasado algo. Ya ha pasado algo. En la empresa puede ocurrir, pero esto nos viene muy bien porque en nuestra vida diaria pues, también nos puede pasar. ¿De acuerdo? Yo evidentemente no soy especialista en esto. Yo me ciño un poco a lo que viene en el libro y posiblemente pues los que sois de emergencia sanitaria, justamente, pues a lo mejor cuando vengáis aquí la semana que viene, pues algunas de las cosas que vengan en el libro, pues mis compañeros la ponen en duda, pero esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a ceñir a lo que viene en el libro y ya está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué protocolo y qué técnica de actuación tenemos que seguir? Primero, hay dos cosas que son fundamentales. Dos cosas que son fundamentales en primer auxilio. Lo primero es el protocolo PAS. El protocolo PAS, ¿vale? Fijaros la expresión que viene aquí. Héroes muertos no salvan vidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el texto? El texto nos quiere decir una cosa. Ante una situación en la cual haya personas a las que tengamos que ayudar, antes de ayudar tenemos que asegurarnos de que no hay un riesgo o de que ese riesgo es el mínimo posible, ¿de acuerdo? Yo le pongo siempre a mi alumno de presencial, le pongo siempre el mismo ejemplo. Sabéis que hay mucha gente que se ahoga en el mar, pues porque se confían o pues porque no saben nadar bien o porque le ocurre algo. Claro, cuando una persona se está ahogando y alguien lo está viendo, el impulso es tirarte al agua a salvarlo. Pero si tú no controlas la situación, si no ves que hay una corriente que no vas a ser capaz de superar, si no ves que estás muy lejos y demás, pues te tiras. ¿Y qué va a ocurrir? Porque cuando vengan los medios de salvamento van a tener que recuperar ¿a quién? A dos personas. Ese es el problema. Lo que nos viene a decir el protocolo PAS es que antes de actuar tenemos que proteger. ¿Tenemos que proteger qué? Proteger la zona en la que ha ocurrido lo que sea, donde está la persona que esté accidentada. En este caso, al proteger la zona nos protegemos nosotros y protegemos a la víctima. ¿De acuerdo? Segundo, alertar. Antes de empezar a hacer nada, alertamos. Alertar es llamar a los equipos de emergencia. En este caso, el 112. El 112 es un número que es europeo. Si llamáis desde Madrid, os va a coger 112 en Madrid. Si llamáis desde Bruselas, os va a coger 112 de Bélgica. Y si llamáis en Melilla, pues coger 112 de Melilla. ¿De acuerdo? Es un número que está ya marcado para que sea siempre emergencia. Cuando llamamos al 112 tenemos que ser pacientes. No sé si alguna vez habéis llamado, a mí me ha tocado llamar algunas veces. Y pues van a intentar obtener la máxima información posible de lo que está pasando para que cuando vengan sepan lo que ha ocurrido. Entonces nunca debes de colgar, siempre debes de estar lo más relajado y tranquilo posible, pues para dar la información que te están pidiendo. ¿De acuerdo? Y si no la sabes, si hay alguien más, pues que te ayude a dar esa información. Por ejemplo, ¿está consciente o no está consciente? Yo lo veo con los ojos cerrados, pero no sé si me escucha, no sé si me atiende, no sé si es una persona, ¿lo entendéis? Entonces, habría que determinar que esas preguntas que me hagan, que las pueda contestar. Y por último, socorrer. Socorrer, ayudar. Y esto es muy importante. Solo si sabemos lo que tenemos que hacer. Solo si sabemos lo que tenemos que hacer. No nos metemos en camisa de 11 varas. Querer ayudar es muy humano. Querer salvar una vida, perfecto. Pero
tenemos que tener unos ciertos conocimientos. Lo que no podemos empezar a hacer cosas sin saber si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o está haciendo mal. Entonces tenemos que esperar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahí os tenéis, pues, hay que mirar si está consciente, hay que ver si hay que darle RCP, si tiene una parada cardiorrespiratoria o no. Hay que ver si tiene quemaduras, si tiene fracturas, si tiene alguna hemorragia que va a ser muy evidente, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, si sé actuar, pues actúo. Si no sé actuar, pues a lo mejor hay alguien a mi lado que sepa, pues colaboro, ayudo. ¿De acuerdo? Vale. La segunda pata, y perdonadme por la expresión, de los protocolos en caso de emergencia es el triaje. El triaje también es un protocolo que lo que pretende es encaminar a los servicios de emergencia cuando lleguen a actuar sobre aquellas personas que más lo necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, en un accidente de tráfico, en un accidente múltiple, pues donde haya ocurrido una desgracia que haya afectado a varias personas, pues puede haber personas que estén más o menos graves, evidentemente. ¿A quién tenemos que ayudar primero? Pues las personas que estén más graves. Si nosotros no sabemos exactamente o no podemos actuar ante determinadas situaciones, pero sabemos que hay personas que están más graves que otras, pues lo que sí podemos hacer es identificar. ¿Identificar para qué? Para que cuando vengan los servicios de emergencia, actúen sobre esas personas. Fijaros que aquí nos marca un protocolo de colores en el cual la roja es la urgencia extrema, es para personas que necesitan de forma inmediata atención, parada cardiorrespiratoria, asfixia, shock hipovolémico. ¿Sabéis lo que es un shock hipovolémico? Lo podéis buscar. Politraumatismo grave, quemaduras muy graves. Asistencia amarilla, tiene urgencia, pero si hay una roja, primero va la roja, después iría la amarilla. Pacientes en coma, politraumatismo, fracturas graves, abiertas, quemaduras. Y fijaros, por ejemplo, que la verde pues no es urgente, es simplemente porque hay que atenderlo, tiene una herida, pero no presenta ninguna gravedad, no presenta ningún riesgo para su vida. Y por último estaría la negra. La negra implica que no se va a asistir a esa persona, aunque todavía esté viva. ¿Por qué? Porque no se va a poder salvar. No se va a poder salvar. ¿De acuerdo? Claro. ¿Quién determina esto? Si estamos allí nosotros, cuando venga la ambulancia le podemos decir, yo creo que aquella persona pues no respira de hace un rato, pero compruébenlo ustedes. Porque claro, también échate la responsabilidad de hacerlo. Si sabemos, sí. Era la historia que estábamos viendo antes, ¿de acuerdo? Si sabemos, vamos a actuar. Si le podemos indicar a los servicios de urgencia a quién hay que atender primero, pues mejor que mejor. Pero siempre nos puede quedar un poco la duda de si lo estamos haciendo bien o mal, si no tenemos la suficiente cualificación, ¿vale? Yo, por ejemplo, no la tengo, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí os marca de alguna forma cómo podemos saber si una persona está consciente o no. ¿Veis? Está alerta, la persona está despierta, conciencia verbal, no está completamente despierta, pero me contesta, responde al dolor, no responde a ningún estímulo. Entonces, bueno, es distinto. Bueno, todo esto de aquí, pues de alguna manera, mirad, si yo tuviera que ir resumiendo, el protocolo PAS es importante, tenéis que saberlo, y la regla de triaje también, ¿de acuerdo? La regla de triaje también, colores y prioridad. ¿Cómo se valora si la persona está consciente y demás? Leéroslo, tampoco hace falta que os lo aprendáis, leéroslo y ya está. La posición lateral de seguridad sí es muy importante que la conozcáis, esta posición, ¿vale? Que en muchas ocasiones a lo mejor es lo único que podemos hacer, pero a lo mejor con eso simplemente salvamos alguna vida, ¿de acuerdo? Así estabilizamos a una persona, evitamos que si sufre un vómito accidental, pues si está boca arriba, pues se puede ahogar con su propio vómito, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Situaciones concretas. Parada cardiorrespiratoria. La parada cardiorrespiratoria no le funciona el corazón, no respira. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenéis, de alguna manera os va diciendo lo que tenéis que hacer. Reconoce la parada, llamar al 112. El 112 en principio te va a empezar a decir qué es lo que tienes que hacer.
te lo va a empezar a decir. Pero ya nosotros ya podemos empezar a anticipar un poco. Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, ¿qué vamos a hacer? La reanimación cardiopulmonar. Fijaros que son las mismas letras, PCR, RCP, pero en un orden distinto, ¿de acuerdo? Masaje cardíaco y insuflar aire a esa persona. Lo más importante, el masaje cardíaco. Si estáis solos, si nadie os ayuda, pues fijaros que hay un ritmo que nos recomiendan aquí de 100, 120 compresiones por minuto. Hay que hacerlo bien, hay que dar un masaje cardíaco que sea fuerte, que sea efectivo. Tenemos que hundir el pecho. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que el corazón se expande y se contraiga para que siga bombeando sangre, ¿de acuerdo? Y eso me va a cansar, seguro que me va a cansar. Es más, los especialistas, incluso el libro, os dice que es preferible seguir con el masaje cardíaco en vez de estar alternándolo con las respiraciones. Si veo que estoy solo y me estoy cansando, continúo con masaje cardíaco, ¿de acuerdo? Si puedo descansar, si hay personas que me puedan ayudar, etcétera, etcétera, pues mejor que mejor. Entonces lo hacemos entre los dos. ¿Cuánto tiempo? Nunca se habla de tiempo. Nunca se habla de tiempo. Aquí hay un momento en el que hablan de que 5 minutos, ¿vale? Para que esa persona pierda pues daños irreversibles, tenga daño irreversible. Entonces, claro, ¿cuánto tarda una ambulancia en llegar? ¿Cuánto tarda una ambulancia en...? Pues no lo sé, depende de dónde esté, depende de la situación en la que se encuentre, la ambulancia, el sitio, el acceso que tenga. No puedo pensar que yo me voy a darle 2 minutos de masaje cardíaco y ya está, ¿no? En principio tenéis que pensar que tenéis que dar masaje cardíaco hasta que vengan y te digan, ya seguimos nosotros, ¿de acuerdo? O te digan que pare, ¿vale? El desfibrilador, aquí hablan del DESA, ¿lo veis aquí? El DESA. El desfibrilador, hay automáticos, hay semiautomáticos. En principio hay unos cursos para usarlo, ¿vale? Los que son automáticos te va guiando y ellos mismos deciden si hay que hacerlo o si hay que darle una descarga o no hay que dar una descarga. Esto es la descarga eléctrica que se ven en las películas que se le da pues, para recuperar el ritmo cardíaco, ¿vale? A ver, deberíamos también saber usarlo, ¿de acuerdo? Aunque el automático en principio te guía por todos los pasos que tienes que dar, ¿de acuerdo? Bueno, ante la duda de la efectividad de las ventilaciones se recomienda concentrarse en las compresiones, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho antes y eso sí es importante que lo sepáis. OVACE. La OVACE es una obstrucción de la vía aérea. Es otra situación con la que nos podemos encontrar porque una persona, pues, al tragar un objeto, pues ese objeto se queda haciendo que no pueda respirar. Cuando es una base, fijaros que puede ser que sea una base que sea incompleta. ¿Qué es una base incompleta? Cuando es incompleta, lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo es que se ha atragantado, pero no del todo. Le cuesta respirar, pero sigue respirando. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Animar la tos, fijaros, tranquilizar a la víctima, decirle que bueno, que no pasa nada, que siga respirando, que siga tosiendo, porque la tos puede ser que le ayude a expulsar ese objeto, ¿de acuerdo? Claro, en el libro, fijaros vosotros, animar a la víctima, tranquilizarla. Imaginaros que un niño, los niños que se ponen más nerviosos, la madre al lado, pues más nerviosa todavía, el padre, pues ya podéis imaginar. Es difícil mantener la calma, pero nosotros en principio, si somos los que vamos a ayudar, deberíamos de intentar mantener la calma, ¿de acuerdo? No continuar en la vorágine de todo el mundo grita, todo el mundo chilla, todo el mundo se lamenta, todo el mundo llora. No, vamos a intentar tranquilizarnos, ya sabemos que los familiares, ya sabemos que los niños van a estar, pero de alguna forma nosotros tendríamos que intentar mantener la calma, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando es completa hay dos situaciones. Completa y la tos es efectiva, que no viene aquí, sería que al toser lo expulsa y ya está, se acabó. Pero si es inefectiva significa que está tosiendo, pero que no le sirve. Habría que hacer dos cosas. La primera, vamos a golpear en la parte trasera de la espalda. ¿Vale? ¿Para qué? Para favorecer que expulse el objeto. Son golpes secos.
Y si no lo conseguimos, hay que hacer la maniobra de Heimlich, que si la habéis visto alguna vez, pues en muchas películas se ve, en series y demás, es cuando cogen a la persona que tiene esa obstrucción, la cogen por la espalda y le aprietan en el diafragma un golpe fuerte, un tirón fuerte, pues esperando que el aire que tiene dentro expulse ese objeto que le está comprimiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si la persona que tiene la obstrucción la tiene completa y está inconsciente, fijaros, vamos directamente a la RCP, pero la RCP solamente la parte de masaje cardíaco. ¿Por qué? Pues porque si no es capaz de respirar, por mucho que le insuflemos, no le va a llegar aire. Vamos a masaje cardíaco, ¿de acuerdo? Vale, bueno. De esta parte de aquí ahora, no sé si alguno de vosotros tiene alguna duda o algo que quiera decirme. A ver, Mohamed Hadi tiene levantada la mano. Es que no lo escucho, Mohamed. Si me lo dices, si me lo escribes, intento contestarte. Mohamed, no te escucho. Si me escribes algo, intento contestarte. Lo voy a poner aquí en chat, a ver. A ver, lo del examen, Mohamed, he dicho al empezar que la siguiente clase es la última que nos queda y lo que vamos a hacer es que terminamos lo poco que nos quede por terminar de este tema y dedicamos a explicar un poquito el examen, a dar un repaso, etcétera, etcétera, ¿vale? La semana que viene... Los que no pudisteis conectaros, de todas formas, siempre podéis ver las clases que están grabadas en YouTube. La semana que viene tenemos... La semana que viene, ya os digo yo que intentamos por todos los medios pues aclarar las dudas que podáis tener. Aclaramos las dudas que podáis tener con respecto al examen, que lo tenemos en 2 semanas. Hola. Yo tengo que daros antes la nota de las personas que pueden ir al examen también. Espero darosla lo antes posible, porque el día 21 creo que termina la tarea 3. Tengo las notas, hoy he subido las notas de emergencia y de infantil. Tengo las de laboratorio que tengo que subirlas, las subiré luego esta noche. Y el día 21 empezaré a corregir la tarea 3 y os subiré las notas para que sepáis quién puede hacer el examen, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, como veis, estamos viendo situaciones con las que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, personas que están inconscientes, personas que tienen una parada cardiorrespiratoria, personas que tienen una obstrucción en las vías aéreas, y ahora nos hablan de fracturas. Las fracturas pues son roturas en los huesos, ¿verdad? Roturas en los huesos. Bueno, puede ser abierta, fijaros, si el hueso desgarra la piel, o cerrada si no daña la piel. Puede ser rotura de un hueso que sea más evidente que se ha roto que otro, evidentemente, ¿no? O sea, yo qué sé, pues el pómulo, pues igual lo ves roto, pero igual no lo ves. Sin embargo, un brazo que se rompe, un fémur, pues sí es mucho más evidente, ¿de acuerdo? Hay una serie de situaciones que debemos de evitar y hay una serie de cosas que deberemos de hacer según nos indican los especialistas a la hora de la fractura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por el no. No debemos mover a la víctima, vale, en general. Este no lo tenéis que entender como algo en general, pero si la persona está en una situación en la cual se encuentra en riesgo, por ejemplo, está en mitad de la calle, y lo que tiene es una fractura de muñeca, pues no tenemos por qué dejarla en mitad de la calle tirada, ¿de acuerdo? Vamos a levantarla, vamos a ayudarla a levantarla y a lo mejor lo vamos a sentar en un banco que hay al lado. Bueno, por lo menos vamos a quitarla en mitad de la calle, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en general no la movemos y no tenemos que moverla, pero en alguna otra ocasión, dependiendo de la rotura donde la tenga, dependiendo de la fractura donde la tenga y dependiendo donde esté esa persona, pues a lo mejor no es tampoco conveniente dejarla allí. A lo mejor habría que moverla. También depende un poco de nuestra percepción de la situación. Segundo, no mover la zona lesionada. Eso sí es importante. Eso sí es importante. Si tiene una fractura de brazo, no empezamos a trastearle en el brazo. No empezamos a trastearle. De hecho, habrá que inmovilizarlo, ¿de acuerdo? Nunca vendar una fractura abierta por su alto riesgo de infección, ¿de acuerdo? La fractura abierta, sabéis que es cuando el hueso rompe la piel y sale hacia afuera. Entonces tenemos hemorragia
tenemos una rotura de los capilares, tenemos una rotura de la piel y si vendamos ahí, pues parece ser que podemos tener una infección. Entonces, a eso no lo vamos a vendar, vamos a estabilizar y ya está. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Avisar al 112. ¿En todos los casos? Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, que en todos los casos, aunque habrá casos que son tan evidentemente unas fracturas tan leves, que tienen una importancia pues mínima y que a lo mejor no hace falta. Si tiene una rotura de un dedo, pues a lo mejor no hace falta avisar al 112, a lo mejor lo que hay que acompañar a esa persona es a emergencia. Vale, dice tapar a la víctima y tranquilizarla. Bueno, eso sí, estamos esperando que vengan a atenderla, pues lo vamos a tapar. ¿Para qué? Para evitar que pierda calor y la vamos a tranquilizar. La regla general está clara. Tranquilizar, siempre y cuando podamos. Si es un niño pequeño y tiene el pobre tiene una fractura, pues a ver cómo lo tranquiliza. Dice, retirar los objetos que lleve puestos. Si molestan. Si te molestan, si no, en principio, no hace falta, ¿vale? Entonces, si tiene una fractura en un dedo de un pie, pues, oye, quitarle un anillo de la mano, pues a lo mejor, pues, ¿es importante o no es importante? Yo no lo considero tan importante. Esto sí, inmovilizar la fractura con vendas, pañuelos, camisetas. Fijaros que siempre dice si es cerrada, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no se mueva la parte afectada y, si es posible, dejar los dedos visibles. Para que veamos que esa compresión que estamos haciendo, si estamos comprimiendo, pues no afecta a la circulación sanguínea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, quemaduras. Calor, golpe, contacto eléctrico, me pueden producir quemaduras, ¿de acuerdo? Y se clasifican en función del grado de profundidad, extensión y la zona afectada. Sobre todo la profundidad es muy importante, ¿de acuerdo? O sea, las quemaduras más graves de todas son las que se producen, pues que llegan prácticamente a la parte interna, o sea, que no se quedan en la superficie, sino que llegan bastante abajo, matan todos los tejidos de la zona que afecta, ¿de acuerdo? Claro, también es muy importante aquellas quemaduras que, aunque sean más superficiales, pues afecten al 80% de tu cuerpo. Evidentemente, son cosas que tienen muchísima importancia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y también, claro, no es lo mismo una quemadura en la mano que una quemadura, pues, ¿qué te digo yo?, en la cara. Pues evidentemente, o cerca, o en los ojos, pues evidentemente son muchísimo más graves. Entonces, primero, segundo y tercer grado, ¿de acuerdo? Pero nosotros no sabemos. Nosotros de esto no sabemos nada. Yo por lo menos no sé nada. Vosotros cuando terminéis vuestro estudio, si os especializáis en esto, alguien de laboratorio que siga estudiando y haga enfermería o que haga medicina, alguien de emergencias que continúe estudiando, pues posiblemente sí. Podrá venir aquí un día y enseñarme a mí. Pero yo ahora mismo de esto sé lo justo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no hay que usar? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Vamos a empezar por el no. Lo voy a marcar en rojo para que nos quede claro después en el vídeo. No usar extintores sobre las personas. Esto que se ve en las películas, lo evitamos. ¿Vale? Lo evitamos. No retirar la ropa pegada a la piel. Pegada a la piel quemada. ¿Vale? No utilizar remedios caseros. Yo me acuerdo que siempre nos decían, la crema de dientes, la pasta de dientes es muy buena para las quemaduras. Bueno, pues por lo visto no es tan buena. No manipular la piel afectada. O sea, vamos a dejarlo. No romper la ampolla. Las ampollas son las que se generan en quemaduras que se consideran ya de segundo grado. Y la ampolla lo que hace es que de alguna forma está protegiendo la zona quemada, y si la reviento, pues lo que hace es que puedo producirle más infecciones, ¿de acuerdo? Y no comprimir con vendajes. Todo lo que le ponga, se le va a quedar pegado a la piel. Y cuando después se lo tengan que quitar, pues se va a llevar todo lo que esté pegado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a evitarlo. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Evidentemente vamos a retirar las fuentes de calor. Esto es una obviedad como una casa. Si te has quemado con la plancha, no te dejes la plancha puesta en la pierna o en el brazo. Pero bueno, el libro no lo dice. Enfriar con agua o suero fisiológico en la zona afectada. Mejor con suero fisiológico, porque además limpia.
retirar la ropa o los elementos que no están pegados. Si tienes una quemadura en un brazo y le puedes quitar pues las chaquetas que lleva o lo que sea, bueno, pues te dicen que lo hagas, aunque no sé con qué objetivo, pero bueno. Claro, esto nosotros ya tampoco tenemos. Administrar crema específica, apósitos estériles, la crema específica, pues que vaya empezando a producir una cicatrización, y el apósito estéril le ponemos encima pues para evitar que se infecte. Claro, con la crema vamos a conseguir posiblemente que no se quede adherido ese apósito, ¿de acuerdo? Control ambulatorio para heridas de primer grado, incluso de segundo grado, y con quemadura de tercer grado en la piel, pues llamar al 112, porque eso ya son quemaduras que requieren de una atención especializada. ¿De acuerdo? Bueno, el próximo día hablaremos de la hemorragia y pasaremos directamente a aclarar dudas, preguntas y cuestiones varias. Entonces, yo en vez de hacerlo con el ordenador que tenemos aquí en la sala de audiovisuales, lo haremos con mi ordenador, que tengo la seguridad por lo menos de que os voy a escuchar y así me podéis preguntar las cosas que necesitéis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora os dejo porque acaba de tocar, me tengo que ir bueno, estamos en recreo, pero tengo que hacer un par de cosillas antes de nada. Si alguno tiene alguna duda, pues ya sabéis que me podéis escribir, y si no, pues la tutoría. Y si no, pues el martes que viene, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, nos vemos, chao. Hasta luego. Adiós.